desgracia no. Bueno, buenas noches, señor Otero. Encantado de reencontrarle después de tantos años aquí en Televisión Española. Sí, señor, es un placer. Como fue tantas veces el ministro, supongo que no tendrá usted problema de pensión, ¿no? Usted ha dicho una cosa que, como buen gallego, lo ha dejado ahí caer. Que hay representantes del Estado que se revuelven contra el Estado, y ha dicho usted exactamente, y siguen paseando por la calle y subidos en su coche oficial. Dígame, en el derecho comparado internacional, ¿qué sucedería en una gran potencia democrática de nuestro entorno, léase los Estados Unidos o Alemania, si el presidente de un Länder o el gobernador de un Estado desafía rupturistamente al Estado? ¿Qué sucedería con ese sujeto? Bueno, lo cierto es que yo no conozco casos de esa naturaleza. En los Estados Unidos, en el siglo... en 1868, pues bueno, pues tuvieron una guerra, se mataron. El gobernador del estado de Alabama echó un pulso a la Casa Blanca con el presidente Kennedy. Ah, bueno, bien. O sea, ¿qué sucedió? Díganos qué sucedió. No, ¿qué sucedió? Bueno, es que hubo 3 presidentes, por lo menos que yo recuerdo, Kennedy, Johnson y no me acuerdo quién fue el otro, que lo que hicieron fue intervenir los estados. Los intervinieron, pero además los intervinieron de la forma más dura que se puede intervenir. Les mandaron el ejército. La Guardia Nacional. Bueno, bien, les mandaron las Fuerzas Armadas. O sea, metieron las ametralladoras. Y se acabó el problema. O sea, pero es que eso yo creo que es elemental. O sea, un Estado no puede dejar de aplicar la ley. Naturalmente, es que los ciudadanos empiezan a decir, oye, y si el señor Mas dice que hace esto, diga lo que diga la ley, ¿y yo por qué voy a pagar los impuestos? ¿Por qué? Porque esto nos pasa a todos los ciudadanos, nos cuesta mucho, estamos preparando la declaración de la renta. O sea, bien, el Estado se cuartea y se cae. El Estado se cuartea y se cae.